Partimos conversando junto a nuestro experto con el siguiente titular, señor director, que dice así. Un terremoto de 6,8 grados sacude Japón y, por cierto, se activan en una primera instancia las alertas de tsunami. Hay que entender, esto fue a las 22:20 aproximadamente, hora local en Japón, para nosotros las 9:20 de la mañana. Esto sucedió en las costas, ¿cierto?, en parte oceánica, y por lo tanto, y dado la potencia del sismo en sí, en algún momento se pensó que esto podría traer un tren de ola, entendido como tsunami, y lo que podría generar un tremendo desastre, entendiendo que Japón es un país que aún tiene la memoria fresca respecto a la cantidad de personas muertas que ha traído este tipo de cataclismos naturales. Sin ir más lejos, obviamente solamente en el año 2011, ¿cierto?, posterior al terremoto del año 2010, en marzo para ello, hubo aproximadamente 18.000 personas fallecidas. Para que vayan entendiendo de que el país, quizás el segundo más sísmico del mundo, ahí nos corregirá Cristian, sí debe ser uno de los más preparados, y ya ves que las diferencias de suelo, y pese a todos los sistemas de alarma, la verdad es que tienen muchos más fallecidos que nosotros. Mira. Quiero compartir este video de inmediato con ustedes para conversar con el experto. Atención, así se vivió el terremoto en Japón esta mañana desde nuestro país. Mira. El ruido, qué horror. Casi una veintena de heridos se lleva hasta ahora este sismo en Japón. Y que llama la atención justamente lo que tú decías, Cristian. Japón debería estar preparado para un 6,8 y mucho más, digamos. ¿Por qué ocurre que termina habiendo heridos, hay edificios que se caen? Bueno, Japón sí está primero dentro de la configuración de lo que se llama el Cinturón de Fuego del Pacífico. El Cinturón de Fuego del Pacífico principalmente agrupa a los países que circundan al océano del mismo nombre, y es el área a nivel mundial que concentra el 90% de los eventos sísmicos y actividad volcánica del mundo. Por lo cual todos los países que están a este alrededor son los más vulnerables hoy en día para que tengan este tipo de catástrofes naturales. Y claro, el ranking lo lideran entre Chile y Japón con los eventos más catastróficos, y si se ve individualmente, Chile sigue liderando con el 9,5 de Valdivia de 1960, que se estima que podría haber sobrepasado esa magnitud, ya que los instrumentos de la época medían hasta 9,5. Perfecto. Llegó a tope. Claro, de hecho se habla de que las agujas en ese tiempo eran sistemas de papel, y la aguja clásica que va moviéndose de acuerdo a la magnitud, y que las agujas saltaron del instrumento. O sea, se estima que podría haber sido mucho mayor. Hoy día son sistemas computarizados. Además, la escala en la que se mide una escala logarítmica, que más o menos es 32 veces más grande un grado por sobre el anterior. Entonces esas configuraciones colocan, yo de forma particular colocaría a Chile y a Japón en el punto más alto. También Chile le juega a favor en este ranking, en ese sentido de que son 3.000 kilómetros de costa que están vulnerables a esto, y Japón son más o menos 2.000 kilómetros. Son los países más vulnerables. Son los más vulnerables hoy día. Decía anteriormente, Cristian, que el 90% de los eventos sísmicos se viven en esta zona. El año pasado vimos lo que pasó en Indonesia. Antes de lo que pasó en Japón, pasó en China, y pareciera, como hemos hablado en este programa, que hay como un cierto enjambre sísmico, pareciera que hay cierto movimiento que solamente se está concentrando en esa zona. ¿Puede ser así? Sí, de hecho, en el último tiempo, si uno ve los mapas de actividad sísmica, principalmente los reportados por el Servicio Geológico Norteamericano, que tiene un monitoreo a nivel global inmediato, a los pocos minutos nos tiene la respuesta y los primeros datos para poder acceder a ello, hay una concentración principal hacia la zona de Papúa Nueva Guinea, Indonesia, es donde había una mayor concentración. Es una zona tectónicamente más compleja, hay una convergencia de 3 placas muy activas, y han habido terremotos en el último tiempo, los últimos 2 años, bastante seguido. Entonces, si uno ve ese mapa sísmico indicando diferentes puntos donde se han generado estos eventos, hay una principal concentración, y desde más o menos el 2011 en adelante en la zona de Japón hubo bastante actividad.
y de hecho en Chile se podría decir de que ahora está como un poco más tranquilo el tema, porque posterior al 2010 tuvimos réplicas incluso por más de 2 años en la zona de Concepción, después Canela Abajo, Coquimbo, 2015, exacto. Se volvió a tener y seguían las réplicas en sí. Pero perdóname, ¿eso es porque hay un reacomodo de las mismas placas? Porque cuando hay un movimiento sísmico fuerte, imagino que posteriormente las mismas réplicas son las que van indicando que está acomodando para que haya cierta normalidad respecto a los movimientos sísmicos del sector, ¿o no? Es lo que tú estás diciendo es lo que uno tiende a pensar. Lamentablemente no existe hoy día un estudio que esté confirmando eso. Es una hipótesis que se maneja y suena lógico, de que en una misma zona que ya se genera una liberación de energía, se genera una inestabilidad. Lo que sí está comprobado de que las réplicas pueden continuar 1 año, 2 años sin ningún problema. Claro, y es lo que pasó en Chile después del 27F. En Concepción, sí, obviamente, los temblores duraron años. Claro, duraron más de 2 años. Claro. Y lo que sí se puede hablar a ciencia cierta es de que la zona continúa vulnerable producto de esta réplica, ese gran evento, pero a la fecha no está comprobado de que esto pudo haber conllevado a otro terremoto en una zona vulnerable que tenía ya energía acumulada y que fue un gatillante. Perfecto. Es solamente una hipótesis hasta el momento y de que tal vez en un futuro cercano se podría llegar a Suena comprobar. lógico nomás. Ahora, ¿por qué siempre cuando hablamos del cinturón de fuego existe esto? Vale decir, ¿por qué dentro de las otras de miles de fracturas que existen en el planeta, esta especie de circunvalación es tan activa, es tan peligrosa y que, bueno, por desgracia ocupa casi un 70% del territorio chileno, continental? Claro, aquí el factor principal, al centro del Océano Pacífico, de hecho está la configuración ahí mismo, la isla de Pascua, existe lo que se denomina una dorsal oceánica. En este caso es donde hay límite de placas, pero un sistema divergente, quiere decir de que hay generación de corteza mediante sistemas, por decirlo, la expresión que se tiene son volcanes submarinos, son montes submarinos, producto de que el material incandescente que viene del interior de la Tierra, que es magma, que nosotros la Tierra en realidad es una bola de fuego y la corteza es una cáscara como de naranja que se enfrió y que está fracturada producto de todas estas presiones internas y el material que quiere buscar su salida. Entonces fractura esta placa y genera una divergencia, hay una separación. Entonces eso es lo que también genera otra placa más pequeña, en el caso de Chile la de Nazca, que va hacia el este y choca con la sudamericana, porque al otro lado, en el Atlántico, tenemos otra dorsal que está moviendo la placa sudamericana, en nuestro caso, hacia occidente. Perfecto. En el caso de Japón es la misma configuración. Ese margen noroccidental del Océano Pacífico, de la placa oceánica pacífica, se está moviendo hacia el occidente y la asiática se está moviendo más hacia el oriente y se genera esta subducción también. Entonces, al centro del Océano Pacífico literalmente hay generación de corteza y genera este movimiento hacia ambos lados, choca con otras placas que vienen en la otra dirección porque en su otro sentido tienen también divergencia y hace este movimiento de placa. Es un sistema dinámico y constante. Perfecto. Y el caso de Indonesia, Papúa Nueva Guinea, esa zona, son puntos triples de convergencia que lo hacen mucho más vulnerable. Mira, a propósito de puntos geográficos, tenemos un mapa, Cristian, de dónde ocurrió. Mira, Eva, aquí fue exactamente donde sucedió este terremoto 6.8 y que luego fue rebajado 6.4 en Japón. Ahí estamos viendo el epicentro frente a las prefecturas de Niigata, Yamagata y Ishikawa, y la profundidad llamó bastante la atención, que fue de apenas 10 y 14 kilómetros. La profundidad importa en el sentido de cómo yo lo voy a sentir en la superficie finalmente, ¿no? O sea, hay una relación de magnitud y a qué profundidad. Sí, de hecho los eventos sísmicos, los terremotos superficiales son los que se sienten con mayor intensidad. No olvidar de que hay una escala de magnitud que está midiendo la energía liberada. Pueden ser terremotos profundos por sobre los 300 kilómetros que ocurren, y ocurre bastante en Sudamérica, en la zona del altiplano, hacia el interior de Bolivia. Y están los más superficiales, por ejemplo, que el que ocurre hoy día más o menos a 10 kilómetros de profundidad. Y sí, los superficiales se tienden a sentir más fuerte. Pero y ahí hay diferentes componentes, o sea, la magnitud, la intensidad con la que se siente, y la intensidad también tiene componentes de acuerdo a cómo es los cimientos del lugar donde uno lo está percibiendo. Claro. Diferente intensidad, para un mismo evento de una misma magnitud, la intensidad va a ser diferente si tenemos, digamos, un piso donde están fundadas las ciudades, claro, en un sistema consolidado, rocoso, va a ser mucho más resistente, mayor oposición al paso de la energía. Un sistema semiconsolidado con baja saturación en agua
y un suelo, por ejemplo, como el de Concepción, que es limo-arcilla, que no está consolidado y con bastante saturación de agua, que se podría ejemplificar que es como tocar una gelatina versus como tocar una roca. Con el dedo va a tener esa transmisión de energía que uno tiene el impacto del dedo a la gelatina o a la roca, se va a sentir diferente. La diferencia gelatina un temblor en México o acá. Claro, ¿Qué es lo que pasa?